Me siento muy contento porque hace tiempo que yo quería dar este tema. En diversas intervenciones he hablado bastante sobre aspectos de la doctrina social de la Iglesia. En particular tengo múltiples conferencias y entrevistas en que explico la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en combate con lo que podríamos llamar herejías económicas como el liberalismo y el marxismo. Sin embargo, algo de lo cual yo durante mucho tiempo quería especialmente dedicar una charla, una disertación, es a esto, a la doctrina social de la Iglesia en los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son los escritores cristianos de los primeros siglos. Cuando Cristo asciende al cielo, esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué implican estas palabras de Cristo? Implican que los apóstoles a los cuales dirige esa palabra van a tener sus discípulos. Y como Cristo dice todos los días hasta el fin del mundo, los discípulos de los apóstoles tendrán a su vez sus discípulos. Porque Cristo dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y pues los apóstoles fallecieron en general en el siglo I, ¿no? En consecuencia, la promesa de Cristo se cumple a lo largo de la historia, no solo en los apóstoles, sino en los sucesores de los apóstoles, en los discípulos que hicieron los apóstoles. De este modo vamos a encontrar la figura de los padres apostólicos, aquellos escritores cristianos que fueron directamente discípulos de los apóstoles. A veces se suele insertar también la segunda generación después de los apóstoles, también como padres apostólicos, dependiendo de la forma en que se clasifique. Y bueno, padres de la Iglesia corresponde a escritores cristianos que son sucesores de los apóstoles, o discípulos de los apóstoles, o discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles, más o menos hasta el siglo VI o el siglo VII, dependiendo también un poquito de cómo se haga la clasificación. Entonces, lo que voy a compartirles es las reflexiones sobre cómo debemos actuar en el campo de la economía, vinculado esto a las implicancias sociales y morales de nuestra acción económica. Vamos a ello, entonces. La doctrina social de la Iglesia, podríamos decir en cierto modo que se inaugura oficialmente en el año 1891 con la publicación de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, en donde examina la cuestión obrera. Es decir, el hecho de que pues en el avance del capitalismo industrial en Europa se observaba un gran progreso económico, un gran enriquecimiento de algunos, y al mismo tiempo una mejora general de las condiciones de vida, pero al mismo tiempo se observaba que había cierta parte de la población que tenía unas condiciones de vida muy complicadas, esto es la población obrera. Había muchas oportunidades de progreso económico en las ciudades, pero al mismo tiempo los obreros que emigraban a las ciudades, no todos lograban insertarse en el mercado laboral y luego terminaban desempleados en situaciones de miseria, de delincuencia, de informalidad, etc. Y es examinando esa cuestión que el Papa escribe su encíclica. Y él rechaza dos extremos. Rechaza el extremo del capitalismo liberal. El Papa León XIII no considera que un capitalismo liberal sea una buena solución a esa problemática. Pero también rechaza el extremo marxista. El Papa no va a considerar que por medio de una revolución violenta, estableciendo una suerte de dictadura del proletariado, para usar la terminología marxista, se vaya a solucionar la cuestión obrera. Y más bien la fe católica plantea una visión de justicia social que reconoce el valor del mercado y del Estado, la necesidad de la libertad y la necesidad de las regulaciones. Sin embargo, en cierto modo, si bien oficial podemos decir que la doctrina social de la Iglesia se iniciaría con ese documento magisterial, en términos de sustancia, la doctrina social de la Iglesia hunde sus raíces desde los inicios mismos de la cristiandad. Yo tengo algunas reflexiones, por ejemplo, sobre lo que es la cuestión moral y económica en la Biblia. En el propio Nuevo Testamento, en el Antiguo y Nuevo Testamento, ya encontramos doctrina social. Pero aquí nos vamos a enfocar en los padres de la Iglesia.
Para mostrar entonces que la doctrina social de la Iglesia hunde sus raíces en los inicios mismos del cristianismo y no es simplemente un invento del siglo XIX en reacción al capitalismo o al comunismo, sino que ya tiene unas formulaciones, si bien no tan estructuradas, de todas maneras existentes y claras, vamos a citar a Juan Pablo II, que en la encíclica Laborex Exercens de 1981, numeral 3, dice, abro cita: la doctrina social de la Iglesia tiene su fuente en la Sagrada Escritura, comenzando por el libro de Génesis, y en particular en el Evangelio y en los escritos apostólicos. Freno la cita ahí, entonces. La doctrina social de la Iglesia ya tiene sus raíces en la propia Biblia, desde el primer libro de la Biblia, desde el Génesis. Sigo citando. Esa doctrina perteneció desde el principio a la enseñanza de la Iglesia misma, a su concepción del hombre y de la vida social, especialmente a la moral social elaborada según las necesidades de las distintas épocas. Freno la cita ahí, un comentario. Precisamente en el caso de la encíclica Rerum Novarum que les comentaba, surge frente a un contexto de necesidad social urgente, ¿no?, de la situación que se ve en los obreros. Vuelvo a la cita. Este patrimonio tradicional ha sido después heredado y desarrollado por las enseñanzas de los pontífices sobre la moderna cuestión social, empezando por la encíclica Rerum Novarum. Fin de cita. Entonces, la doctrina social de la Iglesia tiene una existencia continua a lo largo de la historia, si bien hay un momento como una formulación más oficial. Dicho eso, entonces, vamos al plato fuerte de esta conferencia. Voy a mostrarles, como yo trabajo con fuentes, citas directas de los padres de la Iglesia, del siglo I al siglo V principalmente. Y vamos a ver qué nos dicen estos padres de la Iglesia sobre la cuestión económica, sobre cómo debemos actuar en nuestras compras, en nuestras ventas, en nuestro manejo del dinero, en nuestro manejo de la propiedad, en nuestra relación respecto del Estado, del mercado, de los pobres, etc. Si bien en la época de los padres de la Iglesia no habían unas economías tan complejas con tecnología, globalización, redes sociales, un flujo muy rápido de comercio internacional y finanzas en el sistema de la bolsa, que funciona casi como un casino financiero internacional, si bien no había toda esa complejidad económica, de todas maneras en ellos hallamos principios cristianos que tienen validez perenne y a los cuales debemos ajustarnos. Es parte de la fe de la Iglesia, es parte de la tradición de la Iglesia. Vamos a esto. Iniciamos con el siglo I, con la Didache, que algunos académicos fechan entre el año 60 y 80 de la era cristiana. Es decir, estamos hablando del primer catecismo cristiano, la Didache, escrito en época en que todavía se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. De hecho, varios autores datan los escritos joánicos, como el Evangelio de Juan, el Apocalipsis, etc., normalmente entre el año 90 y el año 100. Esto significa que la Didache sería incluso un escrito más temprano que el último escrito del Nuevo Testamento. En la Didache, capítulo 4, numerales del 4 al 8, dice: no andarás indeciso, pensando si resultará o no. No seas de los que extienden la mano para recibir, pero la retiran para dar. Freno la cita ahí. Ya nos da una enseñanza importante, una admonición moral a nosotros hombres del siglo XXI. No seamos de los que extienden la mano para recibir, pero no para dar. Por ejemplo, hoy en día hay una tendencia muy fuerte a exigir derechos. Todo el mundo exige derechos. Pero a ver, ¿quiénes cumplen sus deberes? Exigimos a los gobiernos o a grandes empresas que solucionen el problema de la pobreza y que solucionen nuestros problemas económicos. Queremos extender la mano para recibir, pero muchas veces nosotros, estando en posibilidad de ayudar a personas necesitadas, no extendemos la mano para dar. Por ejemplo, qué bien extendemos la mano para cobrar nuestras gratificaciones y bonos de las instituciones en las que trabajamos en contextos de, pues, en que se dan pagos adicionales, ¿no? Qué bien extendemos ahí la mano para recibir. Pero yo me pregunto, ¿extiendes igualmente la mano para dar? Por ejemplo,
En Perú, nosotros tenemos lo que se llama gratificación, que es básicamente como que nos pagan un doble sueldo, y sé que en otros países existen más o menos cosas similares. Entonces, en los meses de julio y diciembre, si uno tiene contratada a una persona a su cargo, por ejemplo, ¿no debería también pagarle a sí mismo su gratificación, pagarle el doble? Hay personas, por ejemplo, que bien extienden la mano para recibir su gratificación de sus trabajos y pueden tener contratada, por ejemplo, a una empleada del hogar que le ayuda con cosas tan cruciales como mantener bien su hogar, ayudan con el cuidado de los niños, etcétera. Pero en esas circunstancias donde tocaría que reciban su gratificación, no le pagan la gratificación. Cuidado con eso. Esos son de los que extienden la mano para recibir su gratificación, pero no extienden la mano para darla. Cobran el doble, pero no pagan el doble a las personas que están a su cargo. Asimismo, encontramos el caso de lo que es la ayuda a los pobres. Si recibes el doble de sueldo, ¿no convendría que ayudes el doble de lo que normalmente ayudas a los pobres? Vuelvo con la cita de la Didache. Si quieres algo por el trabajo, si adquieres algo por el trabajo de tus manos, da de ello como rescate por tus pecados. No vaciles en dar, ni murmures mientras das, pues has de saber quién es el que recompensa tu limosna. Bueno, esto sonará escandaloso a oídos protestantes, ¿no? O sea, que una buena obra como las buenas obras de caridad puedan contribuir al pago por nuestros pecados es algo que bajo la visión protestante, salvación solamente por la fe, es herejía. Pero encontramos que un documento cristiano del mismo siglo I nos está diciendo que el ofrecer limosna se asociaría a rescate por nuestros pecados. Esto no significa, ojo, que es un rescate aparte de Cristo, no, sino es una forma de aplicación de la redención de Cristo. Porque nosotros no solo recibimos por la fe pasivamente la redención de Cristo, sino que activamente la ponemos en práctica por las obras, la redención misma. De este modo, Cristo ha querido que nuestras propias obras estén unidas a la extensión y aplicación de la redención, inclusive para nosotros. Entonces ahí tienes un documento del mismo siglo I asociando la limosna al perdón de pecados. Sigue diciendo: no rechazarás al indigente, de lo tuyo harás partícipe a tu hermano, sin decir que nada es tuyo propio, porque si en lo eterno son copartícipes, ¿cuánto más en lo temporal? Si nos creemos grandes cristianos, porque conocemos mucho de Biblia o de teología, o porque rezamos muchos rosarios o realizamos muchas prácticas, pero al mismo tiempo pasamos de largo por el pobre, pasamos de largo sobre el necesitado, no estamos siendo realmente buenos cristianos. Recordemos cómo en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10:32, Jesús toma la figura del levita, que hay un hombre herido al cual han asaltado, un hombre que si se lo deja ahí puede morirse, dado que está herido en el camino, sangrando, y viene el levita. ¿Y qué es un levita? Estamos hablando de un sacerdote en el contexto del Antiguo Testamento, y pasa de largo. Entonces uno puede cumplir mucho los oficios religiosos y olvidarse de los pobres. Ojo, yo no caigo aquí en una falacia, falso dilema de decir lo uno o lo otro, porque más bien los de la teología de la liberación cayeron en el gran error de minimizar o abandonar la vida sacramental o la misa en función de simplemente la ayuda social o la lucha social o la cuestión social. Y no se trata de eso. Yo no estoy diciendo que se desdeñe la vida de parroquia. Más bien, asistiendo a misa, yo voy a poder participar de la Eucaristía. Y participando de la Eucaristía tengo a Cristo en mí. Y teniendo a Cristo en mí, si yo salgo de misa y veo a personas necesitadas, teniendo a Cristo en mí, yo no puedo darles la espalda. Bueno, sigamos avanzando porque estos son diversas citas que tengo y hay mucha riqueza aquí, ¿no? En la voz de los padres de la Iglesia yo simplemente agrego algunos comentarios. Dice San Clemente de Roma en su primera carta a los Corintios en el capítulo 38. Primero les cuento, San Clemente de Roma fue obispo de Roma. Fue un hombre que conoció a los apóstoles y recibió enseñanza de los apóstoles. Y esta carta de Clemente normalmente es fechada en torno al año 96. O sea, bien podría estar todavía vivo el apóstol Juan
mientras Clemente escribía esto. Vamos a leer. Que el fuerte no desprecie al débil, y el débil respete al fuerte. Miren ese orden social, ¿no? El Papa León XIII encontraba muchas veces que los obreros, frente a la situación difícil que tenían, podían desarrollar un odio contra la clase capitalista. Y al mismo tiempo que la clase burguesa, capitalista, etcétera, podía simplemente centrarse en sus riquezas y olvidarse de la necesidad de los pobres. Pues bien, a lo que llamaba el Papa era un equilibrio social. Y ese equilibrio social lo encontramos ya en estas palabras de Clemente. Que el fuerte no desprecie al débil y que el débil respete al fuerte. Sigo leyendo. Que los ricos ministren a los pobres, que los pobres den gracias a Dios, porque Él les ha dado alguno por medio del cual son suplidas sus necesidades. El cristianismo no aboga por una igualdad absoluta. Puede haber desigualdades y de hecho debe haber desigualdades. Porque no todas las desigualdades son ilegítimas. Por ejemplo, si yo trabajo el doble, es legítimo que se me pague más que el que no trabaja el doble, ¿no? Si yo realizo un trabajo con más calidad, es legítimo que tenga más ingresos que el que realice el mismo trabajo pero con menor calidad. Entonces hay diferencias económicas que son legítimas. La doctrina social de la Iglesia no plantea un igualitarismo a un estilo comunista. Pero de todas maneras, noten lo siguiente. Que aquí dice que Dios ha dado a los ricos como regalo para los pobres. ¿Eres rico, amigo mío? ¿Tienes buen nivel de ingresos? ¿Tienes un nivel de ingresos suficientes más allá de tus necesidades básicas? Lo cual creo que se cumple para la gran mayoría de personas. Entonces, en lo que tú tienes de exceso por sobre lo necesario, ya tienes un adicional de riqueza. Y eso significa que en cierto modo, en cierto nivel eres rico. Porque si decimos rico, yo digo, eres rico, cada uno pensará en un multimillonario. No, no tienes necesariamente que pensar en un multimillonario. Pero si tú no eres pobre, pongámoslo así más fácil. Si no eres pobre, y hablamos de realmente pobre, si tienes un nivel de ingresos más o menos adecuado, aunque no seas millonario, entonces tú eres un regalo que Dios ha dado a los pobres. Porque tú puedes ayudar a los pobres. Dios puede ayudar a los pobres por medio de ti. No puedes pasar por la calle simplemente y decir, oh, que Dios los ayude. Que Dios los ayude. Sino que Dios mismo te ha puesto a ti para que puedas ayudar. Y esto no son meramente palabras mías. Es lo que enseña el apóstol Santiago en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 16, si no recuerdo mal. Esto de todas maneras está en el capítulo 2. ¿Qué dice? Me parece que es Santiago 2 del 15 al 16, sí. Que si alguno ve a su hermano en necesidad y dice, bueno, abrígate bien, aliméntate bien, pero no le da las cosas necesarias para el cuerpo, no vale de nada. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Eso de que yo veo a un pobre por la calle y yo tengo la capacidad económica de ayudarlo, y a mis adentros simplemente me digo, Dios, ayúdalo. Yo creo que ahí Dios pues bien podría responder con un espejo y que nos devuelva esto, ayúdalo. Cuando yo le digo a Dios, veo a un pobre al cual yo puedo ayudar y le digo a Dios, Dios, ayúdalo, Dios pone en mi corazón, Dante, ayúdalo. Y así Dios le ayuda porque Dios me ha creado a mí, Dios ha permitido que yo tenga cierto nivel de ingresos, Dios ha permitido que yo me pueda cruzar en el camino de esa persona pobre. Luego dice San Clemente Roma, el que es sabio dé muestras de sabiduría, no en palabras, sino en buenas obras. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque nos podemos llenar la boca hablando de la doctrina social de la Iglesia, pero si nuestra vida no es coherente con eso y simplemente hacemos discusiones de salón sobre la doctrina social de la Iglesia y una sociedad justa y todo eso, se nos va a cobrar duro en el día último, ¿no? Porque como dice Jesús en Lucas 12:48, a quien mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, el que se le da mucho conocimiento sobre estas cosas, también se le exigirá más, ¿no? Y ustedes están conociendo estas cosas al escuchar, así que tener en cuenta eso, por el bien de los necesitados.
Vamos al siglo II, amigos. San Ireneo de León, en su obra Contra los herejes, libro 4, capítulo 13, numeral 3, dice, nos dijo, refiriéndose a Dios, que compartiéramos todos nuestros bienes con los pobres y amáramos no solo a nuestro prójimo, sino incluso a nuestros enemigos. Entonces, el llamamiento universal al amor, al amar incluso a los enemigos, pues nos lleva a esto, a que hay que compartir con los pobres. Y tengas en cuenta que esto del amor a los enemigos, ¿cómo así puede estar también conectado con el amor a los pobres? Bueno, hay contextos sociales en donde puede haber enemistad entre ciertos grupos y no por eso debemos negar la ayuda a los necesitados. Por ejemplo, la Madre Teresa deseaba que todos se conviertan a Cristo, pero no preguntaba a cada pobre si es que era cristiano o no para recién ayudarlo, ¿no? Ella simplemente ayudaba. De otro lado, hay países donde están los migrantes, vienen los migrantes y muchas veces son vistos como enemigos, ¿no? En mi país, Perú, por ejemplo, ha habido una gran cantidad de migrantes venezolanos, sobre todo a partir de 2017. Y hay muchos peruanos que los reciben con los brazos abiertos y pues los ven como hermanos y ellos, ¿no? Pero también, como en toda sociedad, existen algunos que ven a los venezolanos migrantes como enemigos, ¿no? Los ven como una especie de, no sé, ataque a la sociedad peruana. Yo entiendo, por supuesto, y la doctrina social de la Iglesia también entiende que tiene que haber ciertas regulaciones migratorias, control sobre el asunto migratorio. Yo no estoy hablando de algo irrestricto. Pero lo que sí digo es que a veces cuando hay migraciones masivas, las personas originarias del lugar pueden ver a los migrantes como una especie de intrusos. En Estados Unidos pasa también algo así, ¿no? Con los latinos. No digo que toda la población estadounidense sea así, pero lo que sí digo es que existe en parte de la población la actitud de ver a los migrantes latinos como algo, pues, así como que hay que repeler, ¿no? Y en el contexto de la parábola del buen samaritano, Jesús nos resalta eso. ¿Por qué? Porque un judío era el hombre que había sido golpeado. Y el que lo ayuda finalmente es un samaritano. Pero resulta que entre los judíos y los samaritanos hay enemistad. Son grupos sociales que no se llevan bien. Pero aún así se da la ayuda del samaritano hacia el judío. Esto es interesante. Sigamos avanzando. Clemente de Alejandría, él es un padre de la iglesia a inicios del siglo III. En su obra El Pedagogo, libro 2, capítulo 13, dice: es monstruoso para uno el vivir en el lujo mientras muchos están en necesidad. Cuánto más glorioso es hacer el bien a muchos que el vivir lujosamente. Muchas veces buscamos la gloria en el lujo. Decimos, yo tengo este reloj, yo tengo este saco, esta marca de corbata, esta camisa, yo tengo todos estos libros, etc. Y presumimos de esas cosas, ¿no? Bueno, ninguna de las cosas que he mostrado son particularmente lujosas, ni el reloj tengo, pero pensemos algo así, ¿no? Uno dice, tengo un reloj Rolex, yo vivo en tal zona, tengo un departamento valuado en tantos miles de dólares, he comido en tal restaurante, he viajado a tales sitios, etc. Entonces queremos darnos gloria humana, mundana, en función del lujo. Pero esa gloria temporal pasa y es engañosa. Es engañosa incluso en esta misma vida, no solo en la otra. Porque en primer lugar, gran parte de la gente que te puede decir, oh, wow, sí, qué interesante, etc., en realidad ni le interesa. ¿Ok? O sea que hoy tú dices, uy, sí, yo viajé a este sitio y comí en este restaurante, etcétera. Y gente que te está escuchando, o sea, ni le interesa. Hacen como que te toman atención, pero en realidad no. Hay otros que te tienen envidia. No, no es que admiran, wow, sino te envidian. Y la envidia implica que incluso si uno puede hacer daño al otro de algún modo, podrá hacerlo con tal de rebajarlo, ¿no? Por otra parte, está el hecho de que los bienes son efímeros. Hay personas que han tenido mucha bonanza económica y se han comprado cosas y todo eso, y luego han tenido problemas económicos o problemas legales a veces cuando esas cosas se obtienen de modo ilícito, ¿no? Entonces, es engañoso esa gloria. E incluso si la tuvieras durante toda tu vida por medios legítimos,
en términos legales me refiero, no morales o religiosos, sino legítimos solo legalmente, de que te pudiste comprar todos tus lujos y vives en el lujo, al final de cuentas eso se acaba. ¿Y cuál es la gloria que queda ante Dios? No te vas a llevar tus mansiones, no te vas a llevar tu reloj Rolex. Lo que te vas a llevar es el tesoro que hayas construido para el cielo. ¿Y cómo se hace un tesoro para el cielo? Jesús lo dijo, Mateo capítulo 19, en su diálogo con el joven rico. Luego de que el joven rico se aferró a sus riquezas, ¿no? O en el contexto de que el joven rico se aferraba a sus riquezas, ¿qué era lo que le dijo Jesús? ¿A qué lo desafió? Le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el reino de los cielos. Entonces, lo que yo tengo en mi cuenta bancaria no es mi tesoro en el reino de los cielos. Será mi tesoro para esta vida y es necesario. Yo no estoy diciendo que todos estemos llamados a vender todas nuestras riquezas. Hay personas para las cuales existirá ese particular llamado. ¿Ok? Hay otros, por ejemplo, yo padre de familia, si yo vendiese todas mis riquezas absolutamente a los pobres, como padre de familia estaría pecando. ¿Ok? La doctrina social de la iglesia estaría en contra de que yo haga un arrebato de ese tipo. Entonces, ciertamente yo necesito dinero depositado en mi cuenta bancaria. Pero ¿saben qué? Al cielo, ¿no? Dios quiera, ¿no?, que yo pueda llegar, yo no me voy a llevar mi cuenta bancaria. Lo que me voy a llevar es todo lo que he depositado en los pobres. Todo lo que haya dado a los pobres, vendiendo a los pobres, dando a los pobres el dinero, los bienes, todo lo que yo doy a los pobres, ese es el tesoro en el cielo. Y eso no es una mera interpretación mía. Jesús directamente está diciendo, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Entonces, miren lo que dice Clemente Alejandría de nuevo. Es monstruoso para uno vivir en el lujo mientras muchos están en necesidad. No se está diciendo que no tengas lujo, ¿ah? O sea, hay circunstancias, por ejemplo, en que podemos estar en una boda, en una fiesta especial, etcétera, o uno quiere realizar un bonito regalo a su esposa, por ejemplo, y puede comprar algo lujoso. No está diciendo Clemente Alejandría, está absolutamente prohibido todo tipo de lujo. Lo que está diciendo es que lo que es monstruoso es vivir en el lujo mientras muchos están en necesidad. Entonces, si hay personas alrededor en necesidad, yo tengo que procurar ayudarles. Uno puede tener el legítimo uso de su dinero, pero sin descuidar a los otros. Vamos ahora con Cipriano de Cartago, padre de la iglesia del siglo III. En su tratado 2, numeral 11, dice: presta tu patrimonio a Dios, da alimento a Cristo. Freno la cita ahí. Noten eso. Cuando dice da alimento a Cristo, ¿a qué hace referencia? Mateo capítulo 25. Cada vez que hicieron algo por estos pequeños, por los pobres, por mí lo hicieron. Entonces lo que nos está diciendo este padre de la iglesia es que cuando tú ayudas a los pobres, estás como prestándole a Dios. No porque Dios necesite de nosotros o porque realmente lo pongamos en deuda a Dios, sino que Dios en su amor ha querido él mismo ponerse en deuda con las buenas obras de caridad que suscita en nosotros. Porque él mismo le ha dado la gana de hacerlo así. Sigo citando. Porque precisamente en esto pecáis contra Dios, si pensáis que Él os ha dado las riquezas para este fin, para disfrutarlas plenamente sin miras a la salvación. Freno la cita ahí. Hay muchos católicos que pueden estar muy pendientes de su salvación en términos de cumplir ciertos ritos, en términos de pertenecer a cierta cofradía o realizar ciertas prácticas, pero su riqueza la administran como si fueran paganos. Y administran su riqueza sin miras a cómo eso puede contribuir para bien o para mal a lo que es su salvación eterna. Vuelvo a la cita. Una gran propiedad es una tentación, a menos que el administrador de riqueza haga buen uso de ella. De modo que cada hombre, en proporción a su riqueza, debería con su patrimonio redimir sus transgresiones más que aumentarlas. De nuevo, una idea que escandalizaría a protestantes, o sea, cómo para el perdón de los pecados, para la redención de nuestras transgresiones, nuestras mismas buenas obras pueden estar implicadas, pero ahí lo tienen. San Cipriano de Cartago habla en esos términos. Entonces, no es en sí mismo un problema que tú tengas grandes propiedades. El problema es si pones tu corazón en ello y si olvidas a los pobres, porque es una gran tentación. No dice que una gran propiedad es un gran mal, no dice que sea un malo, no dice que sea pecado, pero dice que es una tentación.
Entonces, mientras más rico es uno, puede tener más posibilidad de que la riqueza absorba su corazón. Por otra parte, dice que cada uno debe ayudar con sus riquezas a los pobres según su proporción. Entonces, esos que se llenan la boca de hablar de los pobres, pobrecitos los pobres, y que los ricos deberían ayudarlos, ese discurso marxista, ¿no? Que yo me he encontrado en mi época universitaria con ese tipo de discurso marxista, o sea, de jóvenes universitarios que se llenan la boca hablando de los pobres, los pobres, los pobres, pero ¿cuál es la solución? Es una revolución violenta, comunista, en que le quitemos su plata a los ricos para dársela a los pobres, ¿no? Simplificando un poco el asunto. Entonces, pero resulta que estas personas podrían también ayudar a los pobres en cierta medida, pero simplemente se llenan de su discurso marxista y no realizan ninguna ayuda práctica. Estoy de acuerdo con que hay estructuras sociales que deban ser cambiadas, no al modo marxista, ciertamente, pero no debemos olvidar la acción individual. Dice San Basilio en su homilía Destruiré mis graneros, numeral 7. Cuando alguien roba los vestidos de un hombre, decimos que es un ladrón. ¿No debemos dar el mismo nombre a quien pudiendo vestir al desnudo no lo hace? El pan que hay en tu despensa pertenece al hambriento. El abrigo que cuelga sin usar en tu guardarropa pertenece al quien lo necesita. Los zapatos que se están estropeando en tu armario pertenecen al descalzo. El dinero que tú acumulas pertenece a los pobres. Fin de cita. Yo sé que son palabras duras, pero no es mi estilo hablar suavecito. Y tampoco era el estilo de los padres de la iglesia. Procuro ser fiel a ello. Pero se los digo de frente. Lo mismo que dice este gran santo, San Basilio. Te hablo a ti que estás escuchando, a cualquiera que escuche esto. ¿Tienes unos zapatos que nunca usas y que se están estropeando? ¿Tienes un buen saco que tienes guardado y que se está enmoheciendo? Entonces eres un ladrón. Porque si hay un contexto en donde hay gente a tu alrededor que muere de frío, y ni siquiera tiene que estar directamente a tu alrededor, hoy en día podemos saber de personas que mueren de frío en ciertas localidades de nuestros países y enviar esa ayuda por medio de ciertas instituciones. O donarlo a la parroquia más cercana para que canalice la ayuda, o alguna institución que se encargue de eso. No te dice San Basilio que no tengas bienes, puedes tener un saco. Él no se queja de que tengas un saco. Tampoco se queja de que tengas un saco guardado en tu armario. De lo que se queja es que tengas un saco guardado en tu armario que se esté enmoheciendo. Porque a veces acumulamos y no usamos. Hay mujeres, por ejemplo, ¿no? Y voy a tener que decirlo de frente, que pareciera que son 100 pies. ¿No? El animalito ahí que tiene como 100 pies, ¿no? Que se le llama así. Porque la cantidad de zapatos que tiene es alucinante, o sea, de todo tipo de colores y diseños. Y abren su armario para alguna reunión y dicen, no tengo nada que ponerme, o sea, encima de eso, ¿no? No tengo nada que ponerme. Quien haya caído en ese exceso, piense en lo que dice San Basilio. Y esta voz de los padres de la iglesia es una extensión en la forma de la tradición de la voz de Cristo. Así que el día último, cuando se nos llame a juicio, se nos va a preguntar sobre eso. Oye, ¿y ese saco que tenías ahí enmoheciéndote? Y a su vez esa persona que cuando tú ibas a comprar al supermercado siempre pasabas por una ruta en donde veías a una persona con mucho frío. Sigamos citando. Yo sé que son fuertes estas palabras y a mí también me amonestan. Por si acaso, yo no digo que sea perfecto, pero tenemos que saber el correcto estándar para tratar de ir hacia ahí, ¿no? San Ambrosio, en su homilía sobre Nabot, numeral 53. No le regalas al pobre una parte de lo tuyo, sino que le devuelves algo de lo que es suyo, pues lo que es común y ha sido dado para el uso de todos, lo usurpas tú solo. En una ocasión el Papa Francisco dijo que el derecho a propiedad no es un absoluto. Y entonces pues se puso el grito al cielo de que el Papa Francisco es un comunista. El Papa Francisco hablaba precisamente en términos muy parecidos a los que acabo de leer de San Basilio y de San Ambrosio. Simplemente es la voz de los padres de la iglesia. Y es la doctrina de siempre de la iglesia. En la doctrina social de la iglesia, si ustedes investigan, van a encontrar un concepto
que está entre los primeros conceptos, que se llama el destino universal de los bienes. Lo que dice esa noción es que Dios ha dado los bienes de la tierra a todos los hombres. Luego, los hombres podemos, bajo distintos esquemas sociales, plantear cosas como la propiedad privada para la administración de esos bienes. Eso se entiende. Y la Biblia está de acuerdo, y la iglesia, claro, está con la propiedad privada. Basta pensar en el mandamiento no robarás para entender que implica una propiedad privada. Pero las dos cosas son verdad. Dios ha dado los bienes para todos los hombres y al mismo tiempo hay propiedad privada. ¿Cómo ha entendido esto la doctrina social de la iglesia? Que hay una función social de la propiedad y que la propiedad privada no es un absoluto. ¿La propiedad privada es un derecho legítimo? Respuesta sí. ¿Es un absoluto? Respuesta no. Entonces, la propiedad privada está sujeta a una función social. Debe haber una función social de la propiedad privada, porque los bienes en última instancia han sido dados para todos. Dos citas más. San Juan Crisóstomo, gran padre de Oriente, en sus homilías sobre Eutropio, en particular en la homilía 2, nos dice: me fijo en los ricos, o mejor dicho, no en los ricos, sino en aquellos que hacen mal uso de sus riquezas. Freno la cita ahí. Veamos esa precisión. No se tome esto como un discurso en contra de los ricos. A veces se ha puesto a Jesús como si hubiera hablado en contra de los ricos. Pero el contexto en que Jesús dice cuán difícil será que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas, ¿no? Lucas 18:24, es un contexto en que se habla de personas que ponen su corazón en las riquezas. Sí, si Dios te provee, ten riquezas. Si Dios te ha dado la bendición de estar del lado de la mesa del que da, en lugar del lado de la mesa del que recibe, pues da gloria a Dios que estás en el lado de la mesa del que da. Pero acuérdate que es el lado de la mesa del que da, así que tienes que dar. Cada uno según su circunstancia. Yo no digo que todos nos tengamos que empobrecer donando absolutamente todo. Es necesario que hagamos ahorros. Claro que sí. Es necesario que tengamos previsión. Es bueno que podamos incluso tener ciertos lujos. Por ejemplo, con la gracia de Dios, yo quisiera algún día llegar a tener 50 años de matrimonio con mi esposa. Por lo pronto vamos 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto me gustaría llegar a los 50 años? Y si yo tengo unos buenos ahorritos, Dios quiera, esperaría hacer una muy bonita fiesta. Dios no está en contra de eso. Pero no te olvides de los pobres. Y tampoco pongas tu corazón en las riquezas. Vuelvo con Crisóstomo. Porque continuamente digo que no ataco el carácter del rico, sino el del codicioso. Una cosa es el hombre rico, otra cosa es un hombre codicioso. Una cosa es un hombre adinerado, otra cosa un hombre rapaz. Haz distinciones claras y no confundas las cosas que son diversas. ¿Eres un hombre rico? No te lo prohíbo. ¿Eres un hombre codicioso? Te denuncio. ¿Tienes una propiedad propia? Disfrútala. ¿Tomas la propiedad de los otros? No me callaré. ¿Me apedrearías por esto? Estoy dispuesto a derramar mi sangre. Qué inspiradoras palabras de San Juan Crisóstomo, gran santo. Está dispuesto a derramar su sangre con tal de defender la doctrina social de la iglesia. Última cita. No puede faltar, por supuesto, en una discusión patrística el gran San Agustín. Cerramos con San Agustín. San Agustín, La ciudad de Dios, libro 14, capítulo 28. Dos amores construyeron dos ciudades. El amor de sí mismo, hasta el desprecio de Dios, construyó la ciudad del mundo. Y el amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, construyó la ciudad de Dios. Una sociedad conforme a la doctrina social de la Iglesia, lo que el Papa Pablo VI, con su gran sueño, llamaba la civilización del amor, es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que construir la civilización del amor aquí y ahora. Tenemos una civilización del egoísmo, que es lo más contrario al amor. El amor implica darse, el egoísmo todo lo quiere para sí. Lo más contrario al amor no es el odio. Hasta se dice, ¿no?, que del odio al amor hay un solo paso. Lo más contrario al amor es el egoísmo. El centrarse en sí mismo, incluso a expensas de los demás o sin importar los demás. Tenemos una civilización del egoísmo,
donde se exalta el egoísmo, la realización personal, individual, la salvación personal, la riqueza personal, el éxito individual. Pero necesitamos construir una civilización del amor, una ciudad de Dios, y Dios es amor. Entonces, la ciudad de Dios de la que hablaba San Agustín tiene continuidad, o va en continuidad hacia la civilización, o sea, ciudad, civitate, la civilización del amor de la que nos habla Pablo VI. Y si en algo puede contribuir esta disertación sobre la voz de los padres de la Iglesia para que construyamos la civilización del amor, se habrá logrado el objetivo. Muchas gracias, quedo atento al diálogo. El micrófono. Hermoso profesor, le decía y me ha encantado. Me he quedado con esto de San Basilio porque la verdad que, como dijo usted, son palabras duras pero bien ciertas, ¿no? Y automáticamente cuando usted lo iba diciendo, mi cabeza iba recorriendo los lugares, digamos, de mi casa, ¿no? A ver qué tenía yo que estaba como en abundancia, por decirlo de cierta forma. Somos una familia normal de aquí de Buenos Aires que tenemos también nuestras dificultades, que la política de hoy, digamos, de Argentina está bastante complicada. Siempre lo económico ha sido bastante difícil. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar, digamos, el último Te Deum aquí de la fiesta patria del 25 de mayo, donde, bueno, nuestro arzobispo le ha dicho, de cierta forma, al gobierno que hay mucha gente realmente necesitada y, bueno, hace pocos, en días nada más, que en la catedral se han reunido muchas de las personas o de las casas y parroquias que dan ayuda social, con comedores y los distintos tipos de ayuda que da la iglesia. Se había hecho como una especie de gran comedor dentro de la propia catedral. Y fue como muy criticado en los medios seculares, por decirlo así, como que era una muestra de populismo religioso, por decirlo en cierta forma, y básicamente en contra del gobierno actual. O sea, siempre la iglesia está mal, ¿no? O sea, que si no... La iglesia lo que hace lo hace mal, siempre hace el perjuicio del que está, digamos. Porque si no hace eso... O cuando calla. Si no hace eso, o sea, si no lleva a los pobres a un comedor en la catedral, etcétera, se dice la iglesia no ayuda a los pobres, ¿no? Y luego ayuda a los pobres de este modo que me está contando. Yo no tenía ese dato, gracias por la información. Y entonces se lo critica, ¿no? De esto es populismo. Entonces, sea que la iglesia no haga eso o si haga eso, igual le critican, ¿no? Caray. Sí, o sea, es como que bastante, digamos. Y de lo que usted decía, esto de siempre me ha golpeado una palabra del Evangelio también, ¿no? Esto de aquel que te pide, da. Y siempre me encontré, ¿en qué sentido le digo que siempre me golpeó? Por esto de ver aquí particularmente, no tanto ahora, pero en un momento en Buenos Aires era que semáforo que había un niño que pedía. Niños. Y uno sabía el contexto que había detrás de ese niño que estaba pidiendo, que no era algo que le estaba dando en particular a ese niño. Y después hubo, digamos, se han hecho eco algunos que otros medios de comunicación también y han hecho un informe en el cual explicaban todo ese ambiente en el cual había por titularlo así, como una especie de mafia de supuestos padres que explotaban a estos niños, y a la vez la falta de ayuda que se le daba a los niños también le implicaba castigos a esos niños. Entonces siempre me cuestionó mucho eso de ayudo, no ayudo, a quién me estoy beneficiando en definitiva. Eso es como que fue siempre un gran, como, no sé cómo explicarlo, como un dolor que me provocaba, digamos, la situación en general. Y siempre era, digamos, en estas situaciones iba a la parroquia más cercana, como decía usted, que encontraba, iba a Cáritas a buscar, digamos, bueno, ayudar ahí, y siempre a los niños era de decirle, vaya a la parroquia que está más cerca, pida ahí alimentos, pida comida, si pedía comida, lo demás. Y en su momento hasta me había hecho una hojita, digamos, en computadora, buscando la información de dónde había comedores, dónde daban algún tipo de ropa o albergue, posibilidades de irse a bañar, a higienizarse en general, que hay muchos lugares aquí en Buenos Aires, parroquias. Entonces me hacía todo, digamos,
iba continuamente, cuando iba a la calle, iba y le entregaba un papelito. Mire, si tiene esta necesidad, vaya a tal lugar. Y entonces muchas veces uno va ayudando de esta forma. Nosotros en particular, como le decía, somos una familia muy normal y de mi propia parroquia, digamos, seríamos de los que menos tenemos, pero lo que tenemos por ahí es tiempo. Entonces lo que, como con mi esposa, lo que hemos hecho es esto de ser como una especie de hub, digamos, de ayuda, donde hay mucha gente que, o por tiempo, o por lo que puede, no puede llevar las cosas a la parroquia o a algún lugar, y nosotros pasamos a retirar. Entonces nosotros vamos, retiramos las cosas, lo llevamos a la parroquia. Hay muchas cosas, justo hoy me estaban pasando, no solo aquí de Buenos Aires, hay una gente que está en Entre Ríos, que recibe parte de las donaciones que juntamos, y nos mandaban un montón de acciones que ellos habían realizado con las cosas que se les fueron donando. En vista a que ahora, este fin de semana, aquí en Buenos Aires, tenemos la colecta Más por Menos, que es, digamos, la colecta grande que hace la Iglesia Católica en todo el país de ayuda, de cierta forma, a las personas con necesidad. Excelente, de verdad yo felicito mucho la buena voluntad y el ingenio. Me explico. A veces nuestra mente nos va a sugerir excusas o razones para no ayudar. Por ejemplo, claro, vemos a niños pidiendo dinero en la calle y en primera instancia el impulso de uno es que pues le da pena, pero al mismo tiempo viene la idea de, oye, pero al final de cuentas puede ser que estos niños simplemente son manipulados por un adulto o un grupo de adultos que al final tienen como una suerte de mafia en que se llevan el dinero y estos propios niños son maltratados por medio de ese sistema. Entonces mejor no ayudo, ¿no? O mejor no le doy, porque podría crear más perjuicio. Ok, pero la dificultad es la siguiente, que de todas maneras ahí hay un niño, hay un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ingeniarnos, porque hay mucha gente que simplemente se dice eso y se quedan cómodos y punto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos la podemos ingeniar? Una opción es esa, la que usted comenta. Tratar de que si tenemos dudas sobre si una persona lo puede usar para drogarse o no drogarse, o si tenemos dudas de si detrás de tal o cual niño hay o no un adulto abusivo, etcétera, podemos donar a la iglesia y decir, vayan a la parroquia, y si está verdaderamente necesitado, pues, y realmente requiere, es una opción que tendrá abierta, ¿no? Podríamos incluso coordinar grupos de laicos para que estén disponibles o algún número de WhatsApp asociado a alguien de la parroquia o lo que sea, con el cual se pueda coordinar para dar ayuda y se podría dar ese número, por ejemplo, para que personas que necesitan ayuda puedan recibir en la parroquia. Uno hasta podría tener unas tarjetitas y decirme, escribe a este número, a esta dirección, escribe este número o ve a esta dirección y ahí se da ayuda en tales horarios, por ejemplo. Si se tuviera algo tan estructurado como un número, una persona y unos horarios en donde personas podrían recibir ayuda, eso es una forma ingeniosa de saltar las dificultades. Otro aspecto es que cuando uno ve un niño en la calle y tiene duda de que si le da dinero al final eso se lo puede llevar a un adulto que lo esté manipulando o un adulto abusivo, que sí, eso sucede, lamentablemente, y sucede bastante, pues una forma ingeniosa de resolver el asunto es darle alimento. Yo puedo comprar un buen pan, unos buenos panes, por ejemplo, y dárselos al niño. O comprar un buen almuerzo, ahí en su tupper y todo eso, ¿no? En un envase, y se lo doy. Toma, hijito, come. Entonces, eso es algo que uno puede hacer, que uno se las puede ingeniar. No tenemos que dejar que las dificultades o dudas sobre qué harán las personas con la ayuda o la falta de ayuda nos detengan. Tenemos que buscar medios ingeniosos. Y ya pues entonces el niño podrá comer algo, porque es un niño en pobreza y en situación de hambre, y al mismo tiempo no podrá llevarlo al adulto para que abuse sobre ellos, ¿no? Sí, son también, como decía usted, actitudes que uno va tomando a lo largo del tiempo. Es llevar en la mochila siempre un poco de alimento para esto. Ahí quiero agregar algo muy pequeño, discúlpeme, algo muy pequeño, pero que me parece crucial porque puede hacer la diferencia para alguien que escuche este video. Hoy en día nos hemos acostumbrado mucho a los medios de pago virtual.
y ya no llevamos billetes o monedas muchas veces, o llevamos muy poco o nada, como digo, y las personas que a veces están necesitadas en la calle y que pueden requerir alguna ayuda, por ejemplo, de tipo monetario, no tienen un POS o algún tipo de dispositivo para que uno le haga una transacción virtual o una cuenta bancaria, etcétera, ¿no? Entonces yo animaría a que como cristianos tratemos de tener el cuidado de llevar algún tipo de alimento en nuestra mochila, no llevar un poco de monedas o algunos billetes, aun cuando no usemos mucho, para tener para ayudar a los pobres. Comento esto porque yo en un momento me di cuenta de que tanto la dependencia de los pagos virtuales llevaba que en la práctica no cargaba billetes o monedas, ¿no? Eso. Muchas gracias. Sí, son todas cosas prácticas que muchas veces uno no lo piensa y siempre necesita de alguien que nos tire pequeños tips así para ir teniendo en la vida diaria. Dentro de las cosas que usted decía, me acordaba también de una frase del Papa Francisco, esto de acumular los tesoros para el cielo, ¿no? Que decía que él nunca había visto, me acuerdo la frase que siempre dice, nunca vi un coche fúnebre, que le llamamos nosotros acá, que detrás llevara un camión de caudales. Con eso hacía, digamos, esta referencia a que no nos vamos a llevar nuestras riquezas materiales una vez que se acabe nuestro tiempo en esta existencia, ¿no? Que vayamos a la verdadera vida. Entonces también tener en cuenta esto de que no nos vamos a llevar nada. Y me quedaba con esto de que usted hablaba de los tesoros, por algo en particular, digamos, en el año de la misericordia, que mi esposa había empezado así con esta idea de, le voy a molestar un segundito, voy a silenciar el micrófono que me están dando una llamada y ya estoy con usted. Sí, sí. Ok. Bueno, voy comentando un poquito, ¿no? Es muy interesante que tenemos que ingeniárnosla. Tenemos que ingeniarnos para ayudar. No podemos quedarnos cómodos en nuestro egoísmo. Sí, eso perdón, es que justo tengo también, como decía usted, problemas técnicos y justo me están diciendo que vienen a solucionármelos. Así que bueno, tengo a la persona en la puerta también. Pero bueno, profesor, esto que dice usted es muy, muy interesante. Me gustaría que en algún momento volvamos a hablar de este tema para ir sumando pequeños tips a esto para construir lo que usted dijo, esa civilización del amor, ese gran sueño que tenía el Papa Pablo VI, de que realmente seamos un mundo más hermano de cierta forma, y que, como decía el propio Papa Francisco, ¿no? Que nuestros pastores también tengan un poco de olor a abejas, porque muchas veces están muy en el púlpito, digamos, o ni siquiera están como muy arriba todavía y no huelen a ovejas, por decirlo de cierta forma, para decir que no están en contacto con la realidad de lo que se siente, digamos, en ese pueblo, en ese lugar necesitado. Profesor, lo despido por hoy, muy agradecido, porque la verdad que es usted, como dije al comienzo, ¿no? Para mí es un profesor, siempre se aprende algo de lo que usted nos tiene a decir. Y la verdad que con este plus, ¿no? Que es de la espiritualidad para encendernos y buscarlo, tal vez si lo busca intencionalmente, de un cambio de vida de cada uno de los que lo escuchan. Pero digo, le agradezco esa claridad que tiene en un lenguaje sencillo, porque no es un lenguaje culto, elevado, que se quede tipo en las nubes, que no nos ayuda en nuestro camino de todos los días. Así que agradecerle nuevamente la deferencia para con nosotros y que tenga un hermoso fin de semana. Muchísimas gracias, me he sentido muy contento de tener la oportunidad de compartir este tema. Como decía, hace tiempo en mi corazón quería compartirlo y me siento muy contento no solo de haber podido compartir el tema, sino del diálogo que hemos tenido y las cosas que me ha comentado. Y sí, que quedamos entonces ahí en contacto para una siguiente ocasión. Muchas gracias, profesor, que tenga buen día, hasta luego.